Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora es Gina Mendoza Alarcón. Ella es licenciada en enfermería y presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de la provincia del Guayas. Gina, muchas gracias su gentileza por estar aquí en nuestro programa. Y vayamos de lo particular a lo general, precisamente para generar conciencia ciudadana. Gina días atrás perdió a un hermano por la pandemia. ¿En qué circunstancias fue esta triste noticia? Bienvenida, muchas gracias. Empecemos por allí. Muy buenos días a ustedes, gracias. Primeramente dándole gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes un día más de lucha en este diario vivir. Exacto. Y sí, días atrás, hace exactamente unos 15 días, perdí un hermano, nuestro hermano mayor, víctima de este virus silencioso. Estuvo batallando 10 días exactamente, no conseguimos medicina a través de personas que no sabemos cómo será que las tienen, y ese es el diario trajinar de todos quienes tenemos familiares. Se la consigue a un precio muy alto, sin dolor, nos la negocian. Pasaron días en una terapia intensiva, y cuando ya uno se ve impotente ante el trabajo de quienes estamos, yo también soy licenciada en enfermería, también trabajo el día a día, y sabemos que llega un momento en el cual ni la medicina no hace el efecto indicado en estas circunstancias. Es ahí cuando nos cuestionamos qué es lo que está pasando. Un dolor tan grande perder para todos quienes hemos perdido. Creo que hemos perdido familiares. No hay familia que no tenga un dolor de haber perdido un amigo, el familiar. Haber corrido por toda una ciudad, agotar todos los recursos y no tener un resultado positivo. Ese es un dolor que lo llevamos, pero tenemos que seguir adelante y tratando de seguir ayudando. En mi caso, yo soy la presidenta del Colegio de Enfermeras del Guayas, tener que seguir con mis compañeras, batallando, receptando las múltiples novedades que llegan, y seguir ante las autoridades diciendo lo que está pasando, pero seguimos cuestionándonos hasta cuándo vamos a seguir. No tenemos las herramientas necesarias, nos falta mucho, tenemos personal que aún todavía no les llega la vacuna. Entonces son tantos factores que el personal empieza a decaer. Licenciada, vayamos por uno de los puntos lamentables y trágicos que usted en esta introducción ha relatado. El tema de no encontrar una cama ni para la instancia hospitalaria ni para la otra más grave, que es las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la circunstancia en este momento en la provincia del Guayas, licenciada? Al momento, las terapias intensivas en la provincia del Guayas está colapsado. No hay, y no es en estos momentos que vamos la quincena de abril. Esto viene desde el mes de marzo. Yo, como uno de las partes que también han dado en esto, un 28 de marzo anduve buscando una cama para mi hermano y no la conseguí. Que estaba en Babahoyo él, ¿no? Así es, mi hermano estaba hospitalizado en el IES de Babahoyo. Las camas del IES de Babahoyo, de la terapia intensiva, estaban totalmente llenas. 50 camas que son de terapia intensiva en el Luis Bernaza, totalmente lleno. Hospital de los Ceibos, Guasmo,
Las clínicas privadas, yo personalmente busqué, estaba todo colapsado. Y entonces usted ve cómo se le arranca la vida a su ser querido y no encontrar. Estamos colapsados, estamos llenos, no hay espacio. En las áreas de emergencia usted encuentra pacientes conectados a ventilador dando ambú, el personal de salud, porque no hay cómo conectarlo a un ventilador porque está lleno, está lleno. Entonces, nosotros ya no se sabe qué, a quién acudir y qué hacer, porque se habla de una educación comunitaria a la población. Las autoridades indican todas las medidas preventivas, pero ya empieza los espacios de las UCIs están llenos. En Guayas está lleno. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y nos tememos que en algún momento el personal empecemos lo que hace un año atrás decíamos, que se podía empezar a escoger a quién conectar a un ventilador. ¿Y están cerca de aquello o ya Se prácticamente? está, se está, se está queriendo empezar a hacer eso. Porque no hay. Y ahorita no es el peligro, porque hace un año, si recordamos, pensábamos que solamente era para las personas adultos mayores, pero ahora vemos que es a la población en general, sin distingo de edades, es a todas las edades. Entonces, es un temor, es un miedo, es un miedo. Y como personal de salud es un dolor profundo porque estamos viendo cómo tenemos que actuar ante nuestros semejantes. Hay inclusive ese punto abismal de escoger entre el paciente que viva y el paciente que muera por circunstancias médicas, no por actitudes deshumanitarias del personal. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y paralelamente también porque el comportamiento de las clínicas privadas, ¿cómo lo califica usted en medio de estas circunstancias cuando los centros hospitalarios estatales prácticamente ya han llegado a su máximo nivel de atención? Bueno, la parte privada, actualmente creo que también hay el Ya, humanismo, la atención que se quiera brindar, correcto. pero también está fuera del control de ellos porque no tienen el espacio necesario. Actualmente no es decir es que no tenemos dinero o usted no cuenta con el dinero para poderle brindar el servicio, es que no tienen el espacio. E incluso ellos, y le digo en el plano personal, me dijeron, pero es que no tenemos dónde, no tenemos a quién desconectar, dicen. Terrible, terrible. No tenemos a quién desconectar. Y todavía, y mire, estamos en la antesala de la muerte y tenemos que esperar por un cupo. Es decir, un cupo no para aquel que se va a salvar, es para aquel que se va a morir posiblemente el día siguiente para que entre otro. O sea, es angustioso, es Sí, un dolor tremendo sí. que solo todos los días clamamos a Dios que ya nos dé ya una luz de claridad a todo esto Y para poder ni el empezar. dinero siquiera No, le señor, vale este no, momento. no, ni la plata en mando. Mire que a nivel, y le cuento experiencias con el dinero en la mano, buscar una ampolla de algo tan caro que el laboratorio lo vende a cierto precio, pero los revendedores no la venden a otro. Y teniendo el dinero en la mano, usted no la encuentra y usted paga lo que sea porque usted quiere salvar a su ser querido. Y no la encuentra y tiene el dinero, no se trata de que no lo tiene, lo tiene el dinero. Pero no, acá, en este virus, en esta pandemia, no vale el dinero. Qué trágico, qué triste. ¿Y por qué se da este mercado negro de los medicamentos? ¿Qué apreciación tiene usted?
¿por qué en realidad no hay una autoridad que pueda determinar un control para que la importación de esos fármacos puedan llegar precisamente de forma directa a las clínicas, a los centros hospitalarios estatales? Gina, ¿cómo se explica usted este mercado lamentable que juegan con la vida de aquellos pacientes? Es verdad, el hecho de haber pasado experiencias personales, uno se cuestiona mucho más de que no tenemos un organismo, un ente regulador sobre este tráfico de medicinas. Todos el otro día con otros compañeros decíamos, pero si saben cuál es el laboratorio que lo tiene que distribuir, ¿por qué las autoridades que están bajo el control de esto no llaman a quien es el que dirige la importación del medicamento y pregunte, dígale, cuestiónele, tráigame los documentos a dónde ustedes hacen Claro. la entrega? ¿Por qué la ciudadanía, el pueblo, tiene que seguir buscando, repagando, y sin embargo aún así no la encuentra? O sea, no tenemos un gobierno hasta ahora, no tenemos quien tenga políticas claras en cuanto a la salud del pueblo. Lamentablemente hemos sufrido pandemia y hemos tenido un gobierno totalmente descontrolado para el pueblo, porque para las otras élites sí ha habido concesiones muy claras y entonces es cuando nosotros creemos y sabemos de pronto que la salud no ha sido el número uno en estas circunstancias para este gobierno que está por salir. Gina, ustedes llevan diariamente una alta carga laboral, una alta carga emocional. ¿Cómo la afrontan? El personal de salud nos sentimos cansados ante tanta presión, ante tanta desgaste y por una sola causa de seguir al frente de esta pandemia, de este servicio de atención al pueblo. La enfrentamos el día a día siempre con mucha ayuda espiritual, encomendándonos y sabiendo que este fue una de las partes que uno inició en su vida laboral, tratando de siempre de dar lo mejor al ser humano, más lo único que nosotros todos los días y todos nuestros compañeros, todos quienes estamos al frente del equipo de salud, siempre actual y antes lo decíamos, queremos ante esta pandemia solo contar con las prendas de protección, que es lo que en la parte técnica nos va a ayudar a no contagiarnos, porque también tenemos familia y luego de nuestra carga de trabajo diaria, tenemos que regresar a nuestra familia. Y esa carga laboral, esa carga viral que también llevamos encima, queremos cuidarla a través de que no nos falten los insumos, pero que también nos ayude el pueblo a seguir las recomendaciones, porque actualmente vemos que ante tantos avances científicos estamos viendo que salen nuevas variantes que ni aún la administración de esta vacuna va a ser tan efectiva contra el peligro constante en el que nos mantenemos. Gina, ¿cuántas compañeras o compañeros ha perdido hasta este momento en esta lucha titánica frente a la pandemia? Nosotros al momento en nuestro registro solo de Guayas llevamos 104 compañeras fallecidas. Compañeras que se ha caído en plena ejercicio de su trabajo, que han sido hechos muy dolorosos en
la pandemia pasada, perdimos compañeras en estado de gestación, compañeras jóvenes con todo un futuro por delante, fallecieron, cayeron, compañeros que trabajaron en áreas de terapias intensivas, en áreas de emergencia, compañeros que fueron muy prometedores en el ejercicio del trabajo, que no sabemos cuánto más vamos a seguir cayendo. Todos los días vemos compañeros dentro del equipo de salud que aparecen comunicando el fallecimiento de los compañeros. Y es también ahí donde pedimos las autoridades, ¿qué más podemos seguir haciendo? Porque no queremos seguir perdiendo vidas de compañeros que son útiles para la sociedad y son útiles para nuestras familias. Pero tenemos que seguir batallando. No sabemos en qué momento nos va a tocar. ¿Cuántos enfermeros y enfermeras son en la provincia del Guayas y cuántos de ellos han recibido la vacuna? El Ministerio de Salud, conjuntamente con los gremios unidos de la salud y dentro de ellos el Colegio de Enfermeras del Guayas, nos abrió sí las puertas, una gestión muy loable que empezó con el doctor Farfán, que solamente estuvo 7 días en el cargo, y uno de las personas que tuvo muy buena disponibilidad para que sea el personal de salud quienes reciban primero. Y en ese sentido, seguimos en ese proceso de vacunación y al momento, nosotras en Guayas somos 5.600 enfermeras, de las cuales estamos en distintas unidades hospitalarias, en algunas unidades ya están siendo inmunizadas, en otras, porque también tenemos en nuestras filas compañeras que no tienen relación de dependencia laboral, que son jubiladas y que del personal jubilado no se encargó nadie, y no solamente jubilados profesionales, sino jubilados a nivel general. Entonces nosotros y todos los gremios preocupados de ese sector de profesionales, empezamos a abrir el proceso para que también estén accediendo y al momento en nuestras filas llevamos 640 compañeras enfermeras inmunizadas que no tienen dependencia laboral, que son jubiladas, que prestan servicios profesionales particulares, pero todavía nos queda otro número considerable y que el Ministerio de Salud está coordinando las fechas en seguir programando la vacunación. Pero de las 5.600, ¿cuántas han sido ya vacunadas? De las 5.600, alrededor de 2.400 enfermeras que prestan servicio en unidades hospitalarias ya están vacunadas. ¿Y les otorgan el material sanitario indispensable para su operatividad, para su trabajo diario, o también es otra tortura diaria que deben enfrentar? Mire, eso es exactamente lo que hay que calificar como tortura, porque es una vivencia de todos los días que uno llega al trabajo. Quiero las prendas de protección y nuestros jefes inmediato no hay, nos dicen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para prevenir, para cuidarnos? Comprar nosotras la mascarilla, las batas, en muchas ocasiones los guantes, porque no tenemos insumos en los hospitales. Es una situación bien triste. Sí. Sí. Cuando no tenemos los insumos. Usted ahorita no encuentra jeringuillas, no encuentra esparadrapo, no hay medicinas, y lo dicen los familiares. Entonces, tengo que llevar mis propias prendas de protección para cada turno que me toca, y eso lo hacemos todas las compañeras en todas las unidades operativas. Gina, ¿cuántas horas de trabajo diario cumple? Tenemos horarios de 12 horas y de 24 horas, largas jornadas extenuantes ante el déficit de personal. Tenemos un déficit de personal
una brecha humana, de talento humano muy amplia, que se los ha sustentado a cada unidad de salud, a cada autoridad de salud. Pero se hace el clásico discurso, no hay presupuesto para insumos, no hay presupuesto para personal de salud. Entonces, ¿qué hay para la salud? No hay, no tenemos personal. Se habló de una ley humanitaria. Tenemos personal que no ha sido todavía beneficiado de esta ley humanitaria y que ya en unos días queda fuera de control la ley humanitaria, y personal que sigue batallando al frente, que estuvo batallando en esta pandemia desde marzo del 2020, seguimos sin tener su estabilidad. Correcto. Y entonces decimos, nosotros, ¿qué hay para salud? ¿Cómo seguimos batallando? No tenemos insumos, no tenemos estabilidad, falta personal. Una terapia intensiva que está entre 10 y 15 pacientes con varios sistemas de monitores, y hay, en el caso de enfermera, una sola enfermera. Por Dios, no es justo. No podemos dar atención de calidad. Necesitamos personal. Necesitamos personal. ¿Cuántos necesitan en este momento, en la emergencia grave, que sigue creciendo, por cierto, pero por lo menos, ¿qué podría aliviar en términos de cifras? ¿Cuántos enfermeros y enfermeras reclama la provincia del Guayas en este momento? Nosotros al momento, por cada unidad operativa, haciendo solamente a grosso modo en una terapia intensiva, para que una terapia intensiva con 12 pacientes, necesitamos en un turno 12 enfermeras en una terapia intensiva. Y usted en una terapia encuentra 2 enfermeras con 12 pacientes. Terrible, terrible. Entonces, ¿cómo podemos? En una terapia intensiva son pacientes críticos, son pacientes que a cada momento tengo que estar monitorizando. Claro. Y con 2 colegas no podemos dar un servicio de atención. Vuelvo a lo particular. ¿Qué protocolo sanitario aplica un enfermero o una enfermera cuando vuelve a su casa a ver a sus hijos, a su familia, o en muchos casos ni siquiera regresa? Se mantiene en lugares aislados precisamente para evitar el contagio. Tenemos compañeros que tienen personas a cargo vulnerables, familiares, hijos, y han optado por alquilar, teniendo su casa, alquilar un departamentito pequeño para quedarse allí el día que están libres, tratar de desintoxicarse, de sanearse. Correcto. Y no llegar a su casa directamente, porque el temor de contagio es alto. Y nosotros nos lanzamos al ruedo. En algunos casos volvemos a lo mismo, sin las prendas de protección. Entonces lo único que queremos es salvaguardar la integridad de nuestra familia. Entonces tenemos compañeros que ellos están viviendo, se han agrupado, compañeros entre 2, 3 del mismo turno, para alquilar un departamento, y previamente, antes de llegar a sus casas, se quedan 24 horas y luego regresan a su hogar por lo menos un día antes de que le toque la siguiente jornada, para de esa manera evitar un poco el contagio familiar. Y los que no, hemos acondicionado, lo digo en mi caso particular, hemos acondicionado un preespacio en nuestras casas. Hacemos toda la rigurosidad antes de entrar a nuestra casa. Empezamos a usar soluciones desinfectantes para luego integrarme al núcleo familiar. Pero aún así ha habido contagios. Aún así han habido contagios. Aún así hemos tenido reportes de nuestros compañeros que se han contagiado, los sobrinos, la mamá,
En el caso de personas muy vulnerables que están dentro de su casa, los han aislado. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a mi papá que tiene 94 años, yo tengo exactamente más de 6 meses que yo a mi papi no lo veo. Porque de todas maneras yo sé que yo soy un amplio factor condicionante para poder en algún momento contagiarlo a mi papá. Entonces solamente tenemos los medios digitales, nos saludamos, pero eso es lo que tratamos de hacer. Claro. Y sin números de compañeros que contando nuestras experiencias estamos en las mismas circunstancias. No hemos podido acercarnos más que todo a los adultos más mayores porque tenemos ese miedo al que ser nosotros los portadores de este virus. ¿Su padre ya se vacunó? Aún mi papá es de la provincia de Los Ríos, todavía no le llega la vacuna, estamos en espera y así como él, hay un sinnúmero, hay un gran número considerable que también está en espera. Esa es la espera que tenemos que hacer, por un lado eso y por otro lado también no ha habido como una información porque para los adultos mayores se está diciendo que se está dando otra vacuna donde, de acuerdo a la literatura, no es confiable para la comunidad. Entonces, ahí llega el detalle de que ya a todos nos entra la duda entre que es mejor no vacunarlo o lo vacuno. Porque al principio hablábamos de que era una sola marca de vacuna. Exacto. Ahora resulta que traen otra vacuna, pero de acuerdo, vuelvo y le digo, a la literatura que se lee, está que produce muchos efectos más no favorecedores y que por el contrario no tiene el alto poder de efectividad, peor de confiabilidad. Claro. Entonces, si yo lo digo por experiencia, o sea, yo prefiero tener a mi papá con el cuidado que lo hemos mantenido, pero no que me le pongan aquella que yo sé que no tiene ningún poder de acción positiva. O que tiene reacciones negativas, una marca, y que para la segunda dosis ya no hay, así que hay que ponerle otra marca. Así es. Ese es el sentir del pueblo, sí. Esa es la misma interrogante que nos planteamos. ¿Será que ahora me ponen esta y para la segunda? No, me ponen otra. Entonces, no hay una política para la salud, no ha habido políticas bien definidas. Ministerio de Salud, en ese sentido, nos ha dejado totalmente nefasto para toda la población. Gina, ¿qué les dice usted a aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que lamentablemente no hacen conciencia, que lo que sí hacen son fiestas, aglomeraciones, concentraciones deportivas, bajo una actitud de ser, pues caramba, unos deportistas de alto nivel, cuando en realidad lo que están propiciando es un desgaste del personal sanitario en el Ecuador, propiciando el contagio y simple y llanamente actuando con absoluta irresponsabilidad frente al resto de ciudadanos? ¿Qué les dice usted, Gina, que está en este trajinar, en esta batalla diaria frente a la pandemia y tratando de salvar la vida de muchos ecuatorianos y en otros casos con la pena de que se les murió precisamente ante vuestra presencia? Es muy triste que la calidad del ser humano no se tenga dolor. Qué tristeza que como personas estamos perdiendo esa parte de humanización hacia nosotros mismos. Debemos de pensar que así como ellos, hay otro contingente humano que seguimos batallando, que se está cansado, que seguimos al frente de algo que no sabemos en qué momento nos toca y que tenemos que ser muy reales, condolidos, volvamos los ojos al humanismo de nosotros, seamos más solidarios, volvamos a esos valores de solidaridad, compartamos el dolor,
Cristo vino al mundo a compartir un dolor. Y no puede ser que mientras dos estemos batallando en un centro de atención por salvar la vida de uno, muchos hacen caso omiso a las indicaciones que solamente ni siquiera es de un costo alto para decir, tener un distanciamiento, escuchar las medidas de bioseguridad, no poderlo acatar. Solo aquel que no ha perdido a algún ser querido puede actuar indiferentemente ante esto. Sí, sí. Pero aquellos que hemos perdido familiares, amigos, que hemos sido también parte de la afección de esta enfermedad, creo que son los únicos que podemos seguir indicando y educando. Tenemos que ser más solidarios, más humanistas. Tenemos que vivir el dolor de aquellos que están en una cama, de aquellos que están trabajando para salvar vidas. Tenemos que ser humanos, mirar los ojos hacia adentro, y si no somos nosotros, no esperemos que también las autoridades hagan todo. Somos nosotros. Ayudemos. Seamos partícipes de este dolor, porque es un dolor muy grande. Gina, muchas gracias, su gentileza. La mejor de las suertes. Gina Mendoza Alarcón, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de la provincia del Guayas, en su participación aquí en nuestro programa. Un honor haber platicado con usted. Mucho gusto a ustedes, muchísimas gracias. Dios los bendiga, Dios los cuide. Igualmente para ustedes, y un honor haber platicado, y nuestra reverencia por el gran trabajo que cumplen en beneficio de tantos y tantos ecuatorianos. Muy amable, la mejor de las suertes. Gracias. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.